el sentido de la vida lo podemos cambiar o no lo podemos cambiar. Resulta que todos los seres humanos, digamos que si somos 8.000 millones de seres humanos hoy en día en la Tierra, tenemos un sentido de la vida, todos absolutamente. Aún el que decida quedarse acostado en su cama, comiendo, no saliendo, no haciendo nada, ese es su sentido de la vida. Pero hay unos sentidos de la vida que tienen trascendencia, que tienen mucha importancia. Pero veamos de dónde viene eso del sentido de la vida. La filosofía ha estudiado eso muchas veces. Pues la multitud de filósofos también señalan un sentido de la vida. Y por allá en la Grecia antigua, Aristóteles señaló, para empezar a diferenciar al hombre, que lo que diferenciaba al hombre de los animales era que el hombre es racional y los animales son irracionales. Y así se quedó esa definición más de 1500 años, hasta que en el siglo XVIII aparece un señor francés, Juan Jacobo Rousseau, producto de la Ilustración y la Enciclopedia francesa, que dice, no, realmente todavía los seres humanos tenemos mucho de animal, y no es propiamente la racionalidad la que nos distingue, porque a veces muchos seres humanos ejecutan actos que no son tan racionales. Él se refería a las personas que cometen actos que son censurables, que son tristes, etcétera, etcétera. Así lo dijo Juan Jacobo Rousseau, y dijo, lo que nos distingue a los seres humanos es una cosa que no la tienen los otros seres, es la libertad. Óiganlo bien, la libertad. El ser humano tiene ante sí siempre dos caminos, siempre. El camino de disponerse a seguir libre y hacer las cosas bien hechas, o el camino a seguir prisionero de alguna cosa, de alguna situación, y entonces ya no va a ser libre. Y esa es la forma de emprender un camino que necesitaría transformarse. Y Juan Jacobo Rousseau dice, para que el hombre haga eso, simplemente tiene que hacer uso de esa cosa que se llama libertad. Y esa cosa muchas veces nosotros la valoramos tan poquito, pero tan poquito, que basta con que llegue una persona cualquiera, bonita, hermosa, atractiva, y nos ofrezca alguna cosa, una tentación, consumir algo, ir a vivir a otra parte, etcétera, etcétera, y pierdo el juicio de la libertad y me dejo llevar por eso. Porque los seres humanos, lo decía Juan Jacobo Rousseau también, tenemos la tendencia a dejarnos llevar por la apariencia. Nosotros valoramos tanto la apariencia que por eso le dedicamos mucho al aspecto de la belleza. La apariencia forma parte de nuestra vida, no la podemos despreciar, no la podemos ignorar, pero no la podemos sobrevalorar. Y ahí es donde viene ese sentido de la vida que nos dice ¿para dónde voy yo? El ser humano tiene otra cosa que la da esa estima de la libertad. El ser humano tiene lo que se llama virtud, pero no es virtud en el sentido religioso, no es virtud en el sentido mojigato, no. El ser humano tiene la capacidad de distinguir cuándo está haciendo las cosas bien hechas y cuándo las está haciendo mal hechas. Y entonces la virtud consiste en que si yo determino que lo que estoy haciendo está bien hecho, me sigo por ese sentido de la vida. Pero si me doy cuenta que estoy haciendo un camino en donde las cosas no me están resultando bien,
entonces ahí es donde resulta la necesidad de cambiar o de transformar. Porque aquí les digo, mis estimados bachilleres, ustedes que son unos jóvenes que están apenas en la aurora de la vida, están en el despertar, ustedes todavía no saben del todo cómo es la vida, la escuchan por ahí de pronto, lo que dicen los papás, lo que dicen los vecinos, lo que dicen las noticias, pero todavía no saben exactamente lo que es la vida. Les toca todavía transcurrir un tiempo. Y entonces hay un psicólogo que me llama mucho la atención, un español llamado Ramón Nogueras. A mí me llama la atención porque no es esa clase de psicólogos que uno está acostumbrado a ver. Es un psicólogo no tradicional, es un psicólogo un tanto irreverente, pero está muy dedicado a hacer estudios de los estudios científicos, lo que se llama la metacognición científica. Los científicos producen sus investigaciones y él se dedica a estudiar esas investigaciones y a sacar análisis para ver si las cosas si están bien o no están bien. Y él narra en una conferencia que le vi lo que pasó en Estados Unidos cuando estaba por terminar la guerra de Vietnam. Ustedes deberán saber de la guerra de Vietnam por historia, pero nosotros los que pasamos por esos años de la historia nos dimos cuenta de lo que fue la guerra de Vietnam. Fue una carnicería, fue una salvajada, fue una bestialidad. Y entonces en Estados Unidos llevaban a los jóvenes reclutas, a los marines, a los paracaidistas, los llevaban a la guerra. Y entonces el gobierno de Estados Unidos en el año de 1972, comenta Ramón Nogueras, se preocupó porque le llegó allá a la oficina de gobierno la información de que prácticamente todos los soldados que estaban en Vietnam consumían droga consuetudinariamente, 2 veces al día, 1 vez al día, 4 veces por semana, consumían droga. Y entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora que regresen toda esta cantidad de soldados que vienen de esa guerra con situaciones horribles y además vienen bien viciosos y bien adictos a la droga? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces la preocupación del gobierno terminó en nada. ¿Saben por qué? Dice Ramón Nogueras, porque no pasó eso. Los soldados sí consumían mucha droga ya en la guerra, porque veían que allá todo el mundo consumía droga y porque sentían la necesidad de pronto de hacerlo, porque es que estar en una guerra no es estar en una piñata. Y entonces en ese momento consumían. Y entonces aparecieron unos estudios bien simpáticos y era que antes de irse para la guerra el 1% de los soldados era consumidor adicto consuetudinario. Los demás no eran consumidores, pero se dedicaron a consumir porque veían que todo el mundo consumía. Y unos cuantos se volvieron adictos, pero cuando regresaron a sus casas, al lado de sus familias, encontraron un empleo, se ubicaron y volvieron a vivir nuevamente ya no en una guerra, dejaron de consumir. Y entonces dice Ramón Nogueras, ¿qué pasó ahí? Y entonces él hace un estudio de otro estudio y un científico hizo un experimento con unas ratas. Ustedes han visto las ratas de laboratorio. Son unas ratas hasta lo más de queridas, son muy lindas, son limpiecitas, pero desafortunadamente son ratas y son ratas para experimentar con ellas cosas malucas. Entonces el científico llegó y se inventó lo que se llama el escenario del parque de ratas, que consistía en que a un grupo de ratas lo metía en unas cárceles individuales para cada una de ellas, le daba el alimento, le proporcionaba el agua con morfina y agua sin morfina. Y al otro grupo de ratas también le proporcionaba el agua con morfina y sin morfina,
pero esas estaban como en un spa. Tenían cuevas diferentes, convivían entre ellas, vivían muy bacano como viven las ratas, estando libres en un espacio controlado y todas esas cosas. Y entonces el estudio encontró algo parecido a lo que le pasó a los soldados de Vietnam, que las que estaban presas, esas se volvieron más fácil adictas a la heroína que le proporcionaban en el agua, mientras que las que estaban en el spa viviendo bien bacano, sabroso, como ratas libres, que también tenían la disposición de la heroína en el agua, no se volvieron tan adictas. Algunas sí, pero la mayoría no se volvió adicta. Y entonces dice él, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa, mis estimados amigos? ¿Será que es que el ser humano también le ocurre lo mismo? Y ellos dicen, sí, al ser humano también le ocurre lo mismo. El ser humano puede cambiar. De hecho, cambiamos todos los días. Cambiamos todos los días. Nuestra piel. Ustedes saben que un alto porcentaje del polvo casero es piel humana. Nuestras uñas, nuestro cabello, es el cambio todos los días. La parte física nuestra cambia todos los días, pero también nuestra parte intelectual, nuestra parte moral, nuestra parte intelectual e estudiantil. Y él llega, Ramón Nogueras, a decir, no es solamente cosa de voluntad, mis estimados bachilleros. Nosotros sí tratamos de cambiar y le ponemos voluntad. Pero resulta que es que nosotros tenemos una cosa que compartimos con los animales. ¿Qué compartimos nosotros con los animales? ¿Qué compartimos? Instintos. Y entonces resulta que aquí, si yo tengo el impulso que me está empujando, que es el instinto, y tengo la fuerza de voluntad, resulta que el instinto es mayor que la fuerza de voluntad. Entonces yo no puedo decir, ay no, voy a dejar de consumir esto, yo voy a dejar de ser alcohólico porque le voy a poner toda mi fuerza de voluntad y me voy a curar. No lo va a poder hacer así. No es únicamente con fuerza de voluntad. Y resulta que ya nos dice la historia y nos dice la filosofía, resulta que es que los seres humanos, mis estimados amigos, nos modelamos con otros seres humanos. Y entonces para poder dirigir nuestra fuerza de voluntad la tenemos que planificar. Ella por sí sola no va a actuar, ella la tenemos que programar. Y es que vean, el ambiente en el que ustedes salen, del que ustedes salen ahora, no fue cualquier ambiente. Este ambiente del programa de los sábados o el ambiente del programa de estudio era un ambiente chabacano, era ahí solamente de jugar y no más. No, era un ambiente de estudio y entonces a ustedes los llevaba eso a estudiar, porque nosotros, dice este psicólogo, necesitamos muy claro el estímulo del ambiente. Si no nos dejamos llevar por el estímulo del ambiente, no vamos a hacer nada en la vida. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer como seres humanos es preguntarnos, ¿qué hay en el ambiente que me distrae? ¿Qué hay en el ambiente que me trae problemas, que no me deja salir adelante? Eso es lo que tengo que contrarrestar. Y eso es lo que hace la mayoría de los estudiantes cuando quieren salir adelante. En este año, en este semestre, le comenté yo a los estudiantes la historia de una señora negra en los Estados Unidos, la señora Katherine Johnson. ¿Saben quién era Katherine Johnson? Una negrita que nació en Virginia Occidental en 1918 y nació en el ambiente de negros discriminados como lo había en Estados Unidos en esa época. Ustedes han escuchado que en Estados Unidos hubo demasiada discriminación racial. Y entonces el papá de ella se preocupaba tanto por el estudio que dijo,
Yo no voy a tener a mis hijos aquí, en donde apenas les están dando para que salgan con estudios en primaria. Yo quiero que mis hijos sean algo más. Y entonces más bien me voy a mudar a otra parte, y se mudó a un sitio en donde había una sola escuela para negros con la capacidad de ofrecer el título de bachiller. Se mudó para allá. La negrita se fue para allá, Katherine Johnson, y cuando estuvo allá se dio cuenta que todos sus compañeros, que eran también negros, se dedicaban a estudiar y se preocupaban por estudiar. Y ella empezó a preocuparse por estudiar. Y para resumirles el cuento, mis estimados amigos, se volvió tan buen estudiante que se convirtió en una calculadora humana. ¿Qué era la calculadora humana? Unas personas que contrataba la NASA para que le hicieran manualmente. En esa época no había computadoras, inclusive no había calculadoras. Entonces contrataban a una serie de personas para que hicieran el cálculo manual de las operaciones que necesitaban los ingenieros. Y ella hacía toda esa operación manual y se convirtió en una excelente calculadora humana. Hasta el punto, miren lo que cambia el entorno, hasta el punto de que llegó a trazar las fórmulas para diseñar la órbita de las naves alrededor de la Tierra, que se hace es con fórmulas matemáticas y con mediciones matemáticas. Mis estimados bachilleres, ustedes hasta ahora tienen un sentido de la vida. Cada uno de ustedes son los que saben cuál es su sentido de la vida, pero han tenido un entorno, el entorno con sus papás, el entorno con su familia, el entorno con sus vecinos y el entorno estudiantil. Y esos entornos, yo estoy seguro, me atrevo a asegurar que son entornos que los han beneficiado. ¿Y sabe por qué me atrevo a asegurar? Porque ahora lo voy a ver aquí recibiendo el título de bachiller. Un entorno de perdición, un entorno de pérdida de tiempo, de mala familia, de malas capacidades, de malos estímulos, no los tendría ahora como los vamos a ver aquí. La enseñanza es: ¿tienen sentido de la vida? ¿Lo deben cambiar o no lo deben cambiar? ¿Lo necesitan cambiar o no lo necesitan cambiar? Lo pueden cambiar. Cada uno puede cambiar el sentido de la vida y debe observar cómo es el entorno en el que estoy yo. Ustedes deben tener abuelos, deben tener tíos, deben tener primos que les deben servir de modelos. Y si no los tienen, tienen compañeros, tienen profesores, tienen profesoras que les han servido a ustedes de modelo para tener un buen proyecto de vida. Y yo los felicito por lo que están trazando en este momento de su proyecto de vida. Y para adelante siempre. Muchas gracias.